Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que como ustedes bien saben y mucho lo agradezco, está disponible para ser visto o escuchado todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. Sábados a las 17 horas es cuando este programa se sube, aparece en la página del canal de YouTube de José Manuel Villalpando, en donde ustedes ya pueden verlo y mirarlo cuando ustedes gusten. Esto que no es óbice porque recuerden ustedes que este mismo canal contiene literalmente centenares de programas anteriores que están a su disposición en el momento en que ustedes lo deseen. Les reitero, como siempre lo hago, al mismo tiempo que agradezco nuevamente su compañía, su presencia, el que estemos juntos para platicar de historia, les agradezco enormemente su preferencia, recordando que este programa no tiene ningún interés económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni nada, y que es simplemente por la pasión y el gusto que compartimos ustedes y yo de recordar nuestra historia. Así que, amigas y amigos, por supuesto también están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, como son mi correo villalpanhistoriador@gmail.com, mi página de Facebook Villalpan de la Historia y naturalmente los comentarios que permite este mismo canal de YouTube que están a sus órdenes. Gracias, amigas y amigos, gracias una vez más. Recuerden, este programa existe porque están ustedes apoyándolo. Simple y sencillamente es el gusto compartido de platicar de historia el que nos une a ustedes y a mí. Así que, si les parece bien, amigas y amigos, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y quiero que en esta ocasión recordemos una de esas curiosidades históricas que de cuando en cuando suceden en todos los países del mundo. Hay este tipo de episodios, pues, interesantes, simpáticos, intrascendentes, como lo que ocurrió en México exactamente hace 100 años, un siglo, a partir del día 18 de febrero de 1925, cuando estalló un movimiento religioso. Bueno, no sé si la palabra estallar sea la correcta. Cuando surgió un movimiento religioso cismático, es decir, para separarse de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que era la religión en ese momento preponderante de toda la población mexicana, y se instituyó lo que se llamó originalmente Iglesia Católica Apostólica Mexicana, nombre que después fue transformado para separarlo y para que no hubiera duda alguna a Iglesia Ortodoxa Católica Apostólica Mexicana, que tenía como fundamento inicial y central el crear una iglesia católica con todos los mismos fundamentos de la fe cristiana católica, pero separada de la obediencia papal, separada de Roma, del Vaticano. Esto sucedió, repito e insisto, a partir del día 18 de febrero de 1925, hace un siglo ya, y fue encabezado este movimiento por un sacerdote que había tenido una serie de problemas y que inclusive era masón, llamado Joaquín Pérez, quien se hizo llamar el Patriarca Pérez, y a quien alguno de sus propios seguidores se atrevió a denominar el Papa Mexicano. Un movimiento religioso cismático, insisto, para separar una iglesia católica mexicana distinta de la de Roma, encabezada por este hombre, el Patriarca Pérez, y que también fue alentada por el gobierno mexicano. Hoy en día, que tenemos ya buenas fuentes de información que ahorita les mencionaré, ya podemos asegurar que este intento cismático de separación de la Iglesia Católica de Roma, la Iglesia Católica Mexicana, fue apoyado abierta y claramente
por el presidente de la República, Plutarco Elías Calles, en contubernio con quien fuera en ese momento su ministro de Industria y Comercio y líder de la famosa CROM, de la Confederación Regional Obrero Mexicana, Luis N. Morones. Ellos dos, que eran totalmente anticatólicos, con la idea de poder poner un freno a la Iglesia Católica tradicional romana en México, pues pensaron en auspiciar, en promover, en proteger este movimiento cismático del patriarca Pérez, que a la larga fracasaría. Bueno, no tan a la larga, unos cuantos años después fracasaría, pero es indudable hoy en día la participación, el apoyo indudable que el gobierno de México les dio a este movimiento cismático para restarle poder, para restarle influencia sobre todo, para restarle presencia en la población mexicana a la Iglesia Católica Tradicional Romana. Esta es la historia que hoy quiero platicar con ustedes porque es un tema sumamente interesante. Raro, ¿eh? No se habla mucho de él, pasa casi desapercibido. Entiendo todavía que esta iglesia pervive en alguno que otro templo que tienen por ahí diseminados en el interior de la República. Creo que hay dos en la Ciudad de México y que además también ya se afilió a la Iglesia Episcopal del sur de los Estados Unidos de América por compartir alguno de sus principios, que si bien su dogma y su liturgia es idéntico a la liturgia y al dogma romano, sí hay puntos en los cuales se separan. Los episcopales norteamericanos que están originados en los anglicanos y por supuesto esta Iglesia Católica Mexicana del Patriarca Pérez. Pero antes déjenme recomendarles las lecturas que son indispensables para entender este tema, que es, repito, curiosito, intrascendente, pero sin embargo pues es un momento especial de la historia de México porque, repito, esto ocurre en el año de 1925 y estoy seguro que todos ustedes saben que al año siguiente, 1926, se va a iniciar lo que se conoce como la Guerra Cristera o la Cristiada. Este conflicto entre la Iglesia Católica Apostólica Romana, repito, de la cual la gran mayoría de los mexicanos era fiel seguidora, y el gobierno mexicano llevado por un antirreligiosismo total y absoluto. Hay tres libros fundamentales para entender este concepto. El primero, el más antiguo, lo escribió doña Alicia Olivera Sedano, que se llama Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, sus antecedentes y consecuencias. Evidentemente, sus antecedentes. Uno de ellos es precisamente la creación fallida, sí, pero el intento cismático del patriarca Pérez de crear una iglesia católica mexicana. Este libro es el clásico de esta materia, de Alicia Olivera Sedano. Fíjense, fue publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia allá en el lejano 1966 y es un libro fundamental y capital para entender los problemas religiosos en México, particularmente los de la primera etapa del siglo XX, posteriores a la Revolución, cuando, repito, el tema central será la cristiada, la guerra cristera, pero uno de sus antecedentes será este intento cismático de crear la Iglesia Católica Mexicana. Otro más, también fundamental y que seguramente ustedes conocen, en el tomo 2 del famosísimo libro La Cristiada, del gran historiador Jan Meyer, que es un libro clásico además. Son 3 tomos, 3 volúmenes de La Cristiada de Jan Meyer, publicada por la editorial Siglo XXI. En el tomo 2, que se llama El conflicto entre la Iglesia y el Estado, 1926-1929, que es el tiempo que duró la Guerra Cristera, como antecedente precisamente uno de ellos, una de las causas que originaron este conflicto armado mexicano, del cual, por supuesto, si Dios nos lo permite, tendremos que hablar el año próximo para dedicarle una buena serie en su centenario de cuando ocurrió. Uno de los antecedentes es, naturalmente, la formación
el nacimiento de esta Iglesia Católica Mexicana del Patriarca Pérez, que aquí también narra, cuenta y detalla Jean Meyer en su famosísimo libro La Cristiada, y específicamente en el volumen segundo de esta obra magnífica. Pero déjenme decirles que encontré el libro específico completo que se llama El Patriarca Pérez y la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, de un gran, pero gran historiador mexicano, Mario Ramírez Rancaño, que es experto además en estos temas. Tiene otro libro que ya he comentado aquí en alguna ocasión sobre la Madre Conchita y el juicio a los asesinos del presidente Álvaro Obregón. Bueno, en este caso, Mario Ramírez Rancaño escribió un libro que se llama, repito, El Patriarca Pérez, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que aquí lo tengo. No encontré un ejemplar impreso, por más que busqué en librerías y en las modalidades hoy de plataformas para búsqueda de libros y comprarlos vía internet, pero afortunadamente lo encontré en PDF, descargable en una página. Lo hice, lo imprimí, por supuesto, porque yo no puedo leer todavía en pantalla los libros completos, y pues una vez impreso lo disfruté enormemente. Este libro profundo, bien documentado, muy completo, estupendamente bien escrito, de este gran historiador que es Mario Ramírez Rancaño. Lo publicó el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM apenas en 2006, apenas, es decir, hace ya casi 18 años, y el libro El Patriarca Pérez y la Iglesia Católica Apostólica Mexicana es una fuente estupenda de información de todo lo que aconteció alrededor de este episodio histórico, cuando se crea este cisma. Un cisma fallido, eso sí, una separación que no prosperó. Repito, aunque sobrevive todavía esta iglesia en alguno que otro lugar por ahí, en alguno que otro templo, pues en realidad no pasó a mayores, porque hay que decirlo, la gran mayoría del pueblo mexicano permaneció fiel, absolutamente fiel, a la Iglesia Católica Romana, la tradicional, la que en México tiene ya 500 años de existencia. Insisto, este libro vale mucho la pena, se encuentra en internet, ahí lo descargué yo, lo confieso, El Patriarca Pérez, la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, del gran historiador Mario Ramírez Rancaño. Un libro espléndido que se lo recomiendo positivamente y que se puede leer ya sea en internet o hacerle como yo, que de plano lo descargué y lo imprimí por mis incapacidades todavía para poder leer directamente en pantalla. Esto es la fuente bibliográfica fundamental, los 3 libros que he mencionado que les recomiendo absoluta y positivamente. Bueno, regreso al tema. Esta Iglesia Católica Mexicana se funda el día 18 de febrero de 1925 por el patriarca Joaquín Pérez, apoyada, insisto, ahorita veremos en qué circunstancias, por el gobierno de México que encabezaba Plutarco Elías Calles, en alianza con el líder de la CROM, Luis N. Morones. Miren, lo interesante es ver qué es lo que querían o qué es lo que argumentaron o qué es lo que postularon como los principios que iban a regir a esta nueva Iglesia Católica Mexicana, repito, separándola de la Iglesia Católica Romana, que era la tradicional en México. Son varios los puntos que planteó el padre Pérez, el patriarca Pérez, en cuanto a lo que esperaba, en cuanto a lo que quería, en cuanto a lo que deseaba al fundar esta Iglesia Católica Mexicana. Y estos principios, estos postulados, los publicó en una hojita que se pegó en muchas partes de la Ciudad de México, sobre todo en las iglesias, en las que se anunciaba la creación de esta nueva Iglesia Católica Mexicana. ¿Qué querían? Bueno, el padre Pérez, el patriarca Pérez, y un puñado de sacerdotes, 5 o 6 que lo acompañaban, lo que pensaban, lo que querían era esto. Primero, la fundación de esta Iglesia Católica Mexicana, después llamada Iglesia Ortodoxa Católica Mexicana, que estuviera separada
de la obediencia papal, que no tuviera que ver nada con la Iglesia en Roma, que fuera total y absolutamente independiente del Vaticano. Esto era el primer punto. Segundo, para no alarmar a los fieles, decidieron que sería exactamente la misma liturgia, los mismos cánones, el mismo método, exactamente igual que lo que venía haciendo la Iglesia Católica Romana. Habría misas, habría confesiones, primeras comuniones, bautizos, todo sería exactamente igual, con algunas variantes y modalidades que ahorita veremos. Tercero, esto de separarse de la obediencia del Papa lo atribuían a una causa política, porque la Iglesia romana, encabezada por el sumo pontífice allá en Roma, en el Vaticano, había sido siempre un vehículo de dominación, de colonialismo, desde la época pues de la conquista hasta los días de ese momento, 1925, la Iglesia Católica Romana pues había sido una especie de instrumento de dominación. Pero sin embargo, sus fundamentos, la doctrina católica, la doctrina cristiana, llamémosla así, contenida en el Evangelio, seguía siendo totalmente válido para estos cismáticos mexicanos. Lo único que querían era separarse de Roma. Para, tercer punto, que en México esta nueva iglesia pudiese designar directamente a sus obispos, a sus autoridades, a sus jerarquías, para que estos mismos puestos fueran ocupados por mexicanos. Querían ser mexicanos. Otros argumentos más sumamente interesantes. Se trataba además también, dice el padre Pérez, el patriarca Pérez, de suprimir los diezmos y primicias. Esa obligación de los católicos de dar dinero a la iglesia a través de diezmos, de primicias, de limosnas, de tarifas de aranceles que se establecían por los servicios que prestaba la iglesia, para que la religión fuera absolutamente gratuita y solamente la buena voluntad de los fieles que aportaran algo de dinero sería lo único que recibirían estos sacerdotes, todos ellos mexicanos, para que ya no se enviara dinero a Roma. Eso es muy interesante, ¿eh? Para que ya no se enviara ningún tipo de dinero, de recursos, de riqueza a Roma. Pensaban todavía, como hasta nuestros días seguramente habrá quien lo piense, que la Iglesia Católica vive pues de lo que le mandan las demás naciones, y pues no es cierto, apenas alcanza en realidad las limonas que tienen los sacerdotes y los curas para poder sostenerse. Y bueno, ellos pensaban que la Iglesia Católica Romana allá en el Vaticano se enriquecía de todo lo que llegaba de México. Así que se suprimiría enviar dinero a Roma. Pero aquí viene lo más interesante de todo. Primero, habría una interpretación libre de las Escrituras. Esto ya es un sesgo más o menos protestante. Interpretar libremente las Escrituras. Es decir, no habría un dictado de la Iglesia romana de cómo debe entenderse lo que dice la Biblia, sino que cada fiel, cada sacerdote, cada miembro de esta Iglesia Católica Mexicana tendría derecho de interpretar libremente las Escrituras, un tanto cuanto, repito, al estilo de Martín Lutero y toda su secuela protestante a través de las diversas iglesias de estas denominaciones. Algo más importante todavía, quizás el fondo del asunto desde el punto de vista personal de estos sacerdotes cismáticos. Suprimir el celibato sacerdotal. Se suprime el celibato sacerdotal, es decir, se permite a los sacerdotes que contraigan matrimonio, que puedan ser casados, que estén, legalizada
las uniones que podrían tener de hecho, como de hecho los tuvieron, ¿eh? Ahorita hablaremos de un caso específico de un sacerdote de esta iglesia cismática que tenía 4 hijos y su esposa. Pero bueno, estas son historias que se dan alrededor de este tema. Pero quizás lo que a ellos les importaba desde el punto de vista muy personal al patriarca Pérez y a sus seguidores, a los 6, 7 sacerdotes que lo acompañaran, es suprimir el celibato sacerdotal para que pudieran contraer matrimonio o legalizar los que ya de hecho lo tenían. Algo más, que es para quedar bien con el gobierno mexicano, el patriarca Pérez aseguraba en su manifiesto del 18 de febrero de 1925 que esta Iglesia Católica Mexicana sería fiel observante, obediente y sumisa a las leyes mexicanas. Leyes que, ahorita lo comentaremos, pero seguramente ustedes lo saben, a partir de la Constitución del 17 se volvieron extremadamente duras y radicales contra la Iglesia Católica. Y entonces el patriarca Pérez ofrecía que esta nueva Iglesia Católica a la mexicana estaría sujeta a las leyes del Estado mexicano. Algo importante para no alarmar a los fieles y para que no se escandalizaran, la Iglesia Católica Mexicana ofrecía el respeto total y absoluto a los santos venerados en todo el país y un respeto especial a la Virgen de Guadalupe, la madre de todos los mexicanos. Así que decidieron no meterse con el tema central del catolicismo en México, que es las apariciones de Guadalupe, y al contrario, respetar fundamentalmente a la Virgen de Guadalupe. Y por último, algo interesante, eso sí, quizá lo único que trascendió, quizá lo único que valió la pena de este movimiento cismático religioso, y que la Iglesia Católica Romana va a aceptar y a reconocer hasta muchos años después, hasta 40 años después, cuando se convoque al Concilio Vaticano II, en los días del Papa Juan XXIII. Hasta ese momento se va a aceptar algo que sí, y hay que reconocérselos, anticipaban como indispensable y necesario el patriarca Pérez y sus sacerdotes que lo acompañaban. Que las misas, que todo oficio litúrgico, que toda celebración eucarística, que todo tipo de acto religioso fuese no en latín, sino directamente en español, en el idioma de nuestro país, en el castellano que hablamos la gran mayoría de los mexicanos. Este es un anticipo que sí, vale la pena reconocérselo al patriarca Pérez y a sus seguidores, porque efectivamente van a adelantarse en el tiempo con una petición que hasta mucho tiempo después, casi 4 décadas más tarde, decía yo hace un momento, va a recoger el Concilio Vaticano II. A partir de ese momento se dan ya misas en el lugar, en cada lugar según su propio idioma, algo que, insisto, lo único que podemos reconocer al patriarca Pérez en su intento cismático es que él ya postulaba que las misas fueran en idioma español. Bueno, todo esto es lo que quería, lo que anunció el patriarca Pérez en su manifiesto, insisto y repito la fecha, del día 18 de febrero de 1925, hace un siglo ya, y con esto pensaba dar origen, fundar la Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Pero insisto, atrás de él están el presidente Plutarco Elías Calles y el líder de la CROM, Luis N. Morones, que tienen de veras un odio brutal hacia la Iglesia Católica. Morones no sé por qué, pero le agarró tirria a la Iglesia. Y el presidente Calles sí sé, porque además él era espiritista. Pero había una especie de odio generalizado en ciertas esferas del poder político en México, obviamente los masones, hacia la Iglesia por una serie de, pues sí, conductas indeseables de la propia Iglesia Católica Apostólica Romana en México a partir de la independencia. Una de ellas, capital, es que la Iglesia Católica, y esto poco se habla, cuando México se vuelve una nación independiente,
la Iglesia, el Santo Padre, que era aliado de España y del rey Fernando VII, como el rey español no reconoció nuestra independencia y nos declaró vasallos rebeldes, el Papa decidió retirar a los obispos españoles que vivían en México y nos dejaron sin obispos desde 1822 hasta 1838. No hubo obispos en México y esto, aunque no lo crean, es una cuestión grave. No por el hecho de que son los que confirman a los niños, sino por el hecho socialmente delicadísimo de que los obispos en aquel tiempo tienen a su cargo el resolver los conflictos familiares. En ese momento, que el derecho canónico es el que rige y regula las relaciones de familia, hasta 1870 que aparezca el primer Código Civil, hasta ese momento las cuestiones familiares, las adopciones, las tutelas, la separación de los matrimonios, todo esto, la patria potestad, los conflictos que pudieran sucederse le tocaba al juez de lo familiar, que es el obispo. Así que varios años dejaron a la sociedad mexicana sin obispos. Después vendrán otros episodios que todos recordamos, como la crítica que hicieron los liberales masones a la acumulación de bienes de la iglesia, que era cierta, tanto los bienes que tenían en administración, que habían dejado muchos difuntitos a lo largo de más de 300 años para obras de caridad que los administraba la iglesia, como los bienes propios, como los templos, conventos, capillas de la propia iglesia. También, pues, la oposición que la iglesia tuvo a la masonería propiamente dicha, incluyendo a los temas que la masonería planteó en nuestro país, que hoy en día son tan normales y tan importantes, pero que en su tiempo la iglesia malentendió y decidió condenar, como son la creación del Estado laico, como es la institución del matrimonio civil, como fue la nacionalización de bienes de la iglesia y, sobre todo, porque la iglesia siempre fue una aliada tradicional del Partido Conservador Mexicano. Y además, la iglesia y el Santo Padre el Santo Padre Pío IX, directamente condenó en una bula, en la encíclica Syllabus, todos estos errores de la modernidad y de paso pues ordenaba su excomunión. Esto pues va a dar origen a una serie de enojos con respecto a la iglesia, pero amigas y amigos, no se vayan, que de esto vamos a seguir platicando en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte de este programa que está dedicado a recordar que hace 100 años, a partir del día 18 de febrero, pero de 1925, un siglo ya, se constituyó, se fundó la llamada Iglesia Católica Mexicana, cismática, que intentaba separarse de la obediencia de la Iglesia Romana. Estamos comentando en el final del bloque anterior y lo que voy a continuar ahorita, los antecedentes de este odio que existía en ciertas capas del gobierno, de los líderes mexicanos de aquel tiempo, políticamente hablando, sobre todo los que estaban vinculados con la masonería, el odio que sentían por la iglesia, y he mencionado varios antecedentes. Simplemente déjenme decirles que parte de este odio pues tiene que ver con la influencia masónica y con sus ideas, algunas de las cuales hoy ya son comúnmente aceptadas hasta por la propia iglesia. Esto es lo curioso, como que los estados sean laicos, que esté separada la función estatal de la función religiosa, que existe el matrimonio civil, cosa que es fundamental, que los bienes se hayan nacionalizado, pues sí les dolió, pero ya pasó. En fin, pero el odio fundamental era porque la iglesia siempre fue amiga, aliada de los conservadores. A grado tal que, miren, un primer intento de crear una iglesia mexicana, fallido, pero un primer intento, fue el que tuvieron la idea Benito Juárez y Melchor Ocampo allá por 1861. Como ellos ya habían ordenado en las leyes de reforma la separación iglesia y Estado y el Estado laico, pensaron que podía también darse un golpe a la Iglesia Católica Romana por ser aliada de los conservadores, con la creación de una Iglesia Católica Mexicana que no prosperó. Más adelante, para irme rápido en este tema, cuando gobierne México el general Porfirio Díaz, va a haber una especie de paz, de tranquilidad con respecto de la iglesia.
El mismo don Porfirio aseguró que él no iba a aplicar las leyes de reforma en cuanto la iglesia se comportara bien, porque, recuerden ustedes, la anécdota, y es que pactó con la iglesia católica que pudieran darle la extrema unción y casarlo en legítimo matrimonio con su primera esposa, Delfina Ortega, para lo cual, pues el propio don Porfirio reconoció ser católico y que no era masón. Esto va a establecer una especie de pacto, de statu quo entre la Iglesia y el gobierno mexicano que va a durar todo el porfiriato, en el cual, pues por ejemplo, se va a coronar a la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, van a llegar centenares de sacerdotes españoles, porque en México no había tantos, van a llegar también las órdenes religiosas educativas, como las lasallistas, como los maristas, como las del Sagrado Corazón, en fin, va a haber una especie de paz, de pacto, de tranquilidad en materia religiosa con don Porfirio, que se va, por supuesto, a exacerbar este odio a la iglesia en época de la Revolución, porque, por ejemplo, al presidente Francisco Ignacio Madero la iglesia católica no le interesaba, a pesar de que él se casó por lo religioso, él no era católico en realidad, era también espiritista. También don Venustiano, pues que era un masón liberal, y no se diga más tarde Plutarco Elías Calles, otro espiritista y también masón. Además, recuerden que la Iglesia Católica, a través del Partido Católico, se mostró aliado a Victoriano Huerta. Es otro elemento más, pues, que les causaba molestia a los liberales masones revolucionarios. Cuando llegan los debates del Congreso de 17, el principal impulsor del artículo 130 de la Constitución, donde se ponen límites muy severos a la actividad de la Iglesia, de la religión, en realidad de todas, es el diputado michoacano Francisco J. Mújica, que curiosamente él había estudiado en un seminario y algo le habrán hecho, algo quedó muy dolido y muy molesto, que va a ser el principal impulsor de los límites tajantes a la Iglesia Católica, como por ejemplo prohibir que eduque, por ejemplo, prohibir el culto externo, por ejemplo, prohibir que los sacerdotes y religiosas vistan sotana y hábitos en las calles, y permitir además también que cada estado de la República Mexicana legislara en materia religiosa e impusiera los límites que considerase convenientes. Por cierto, en estos límites que se dejaron a los estados hay una anécdota muy peculiar, porque en Tabasco, un estado radicalmente enemigo de la religión católica en esos años, donde había un obispo de Michoacán, Leonardo Castellanos, que se enfrentará al gobernador Tomás Garrido Canaval, para acabar con la Iglesia Católica. ¿Saben qué se le ocurrió hacer a Tomás Garrido en convivencia con esta Iglesia Católica mexicana cismática de la que venimos hablando? Pues decretar una ley en la cual limitó el número de sacerdotes en Tabasco a 6, siempre y cuando estuvieran casados. Quería sacerdotes casados y por lo tanto, pues de la Iglesia Católica Mexicana, que estaba apoyando el gobierno del presidente Calles, que en ese momento pues era el líder de esta forma de pensar revolucionaria. Pero vámonos a la historia directa de lo que sucedió a partir del día 18 de febrero de 1925, una vez que el patriarca Pérez expidió su manifiesto con las ideas que ya comentamos al principio del programa. Primero, algo interesante. De pronto aparecieron, en estos días 19-20 de febrero, una agrupación que se llamó los Caballeros de la Orden de Guadalupe, que eran obreros de la CROM disfrazados, con un sesgo disque religioso, para oponerse a los Caballeros de Colón, que es una organización tradicional católica romana. Y estos Caballeros de la Orden de Guadalupe, armados por supuesto, asistieron al Templo de la Soledad, allá por la Merced, aquí en la Ciudad de México, y le exigieron al sacerdote responsable de este templo que se los entregara. Bueno, asustado, el cura a cargo del templo de la Parroquia de la Soledad, pues no le quedó más remedio que darle a estos Caballeros de la Orden de Guadalupe el templo. Y estos señores inmediatamente se lo dieron al patriarca Pérez, al padre Pérez, el fundador de la Iglesia Católica Mexicana.
Por cierto, este padre Pérez es un personaje muy singular. Es un hombre que estuvo casado, pero había enviudado, eso hay que decirlo, que después fue militar y llegó a ser hasta mayor o teniente coronel según algunos informes, que se dio de baja el ejército, que entró al seminario, que se convirtió en sacerdote católico apostólico romano, pero entró en tratos con la masonería y comenzó a tener problemas con la jerarquía eclesiástica y además se vinculó con un obispo mexicano, Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas, que había renegado de la religión católica por oponerse a la coronación de la Virgen de Guadalupe en 1895, se oponía al culto guadalupano, se prefirió retirarse a la vida privada y quiso crear una especie de corriente de pensamiento católico reformista separado de Roma. Y el patriarca Pérez era muy su amigo. Seguramente Sánchez Camacho recibiría estas ideas un tanto cuanto liberales, masónicas, y finalmente el obispo pues Sánchez Camacho como que le delegó al patriarca Pérez las ideas de fundar algún día una iglesia católica mexicana. Sin embargo, el patriarca Pérez siguió siendo sacerdote católico casi hasta la víspera, inclusive era párroco de la parroquia del Sagrario de Catedral Metropolitana. De ahí saltó a la fama por sus amistades con Morones, con el presidente Calles, y declaró ser cismático en este manifiesto del día 18 de febrero y funda su iglesia. Cuando toma posesión del Templo de la Soledad y quiso decir su primera misa ya como patriarca de la nueva Iglesia Católica Mexicana, se armó una trifulca tremenda porque los fieles católicos, cuando se dieron cuenta de lo que había sucedido, se aliaron a golpes con los caballeros de la Orden de Guadalupe. Tuvo que intervenir la policía, entrar, desalojar a todo mundo del templo, y el propio gobierno del presidente Calles, a través de su ministro de Gobernación, Gilberto Valenzuela, se dio cuenta que no podían, pues tampoco, permitir una serie de desmanes que se estaban sucediendo, porque fueron varios días de pleitos, de violencia, de golpes entre estos caballeros guadalupanos, repito, obreros de la CROM, disfrazados y armados, con los fieles católicos, con la feligresía del Templo de la Soledad. Así que el gobierno decidió mejor cerrar el Templo de la Soledad. Recuerden que según las leyes de reforma, todos los templos en ese momento son propiedad del Estado y el Estado se los había otorgado en concesión, en usufructo, muchos de ellos a la Iglesia Católica, otros más a iglesias protestantes, otros más los había dedicado a cuarteles, otros más a bodegas, otros más a bibliotecas, otros más a museos, así que mejor el gobierno cerró el Templo de la Soledad, lo convirtió en biblioteca y le otorgó al padre Pérez, al patriarca Pérez, un templo católico, antiguo templo católico que ya estaba desocupado, que hacía muchos años lo tenían como bodega, que era el templo de Corpus Christi, que seguramente ustedes lo van a ubicar. Está sobre la avenida Juárez, frente a la Alameda, exactamente, también enfrentito del hemiciclo a Juárez, el colegio antiguo de Corpus Christi. Ya hablamos de él hace tiempo cuando hablábamos de los franciscanos, que fue el primer colegio para indias, para mujeres en la Nueva España, con su iglesia, la iglesia de Corpus Christi, que le fue adjudicada al patriarca Pérez, y como ahí no había fieles, en esa iglesia ya pudo el padre Pérez dar sus misas a los seguidores, porque sí hubo quienes lo siguieron y se acercaron a él y quisieron ser parte de su iglesia. Pues sí había feligreses, fundamentalmente los obreros de la CROM, que iban con sus familias, iban a que los niños se bautizaran, hacer la primera comunión, asistían a misa con el padre Pérez. El movimiento trató de cundir y es curioso porque se va a lograr expandir a varios lugares del país, particularmente en Puebla, donde habrá algún sacerdote que también tome templos y el gobierno se los asigna. También naturalmente en Tabasco, donde serán protegidos del gobernador Garrido Canaval. También en las zonas indígenas de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Tamaulipas. Es donde fundamentalmente va a crecer esta Iglesia Católica Mexicana. Y si sumamos en total el número de sacerdotes que logró reclutar el padre Pérez,
pues en las listas que proporciona Mario Ramírez Rancaño no son más de una veintena de sacerdotes, repito, buena parte de ellos movidos por este ideal de que se suprimiera el celibato sacerdotal. Pero hubo un incidente muy curioso, porque en una ciudad profundamente católica como es Aguascalientes, el propio gobernador, el gobernador Elizalde, que era miembro de la CROM, quiso que también en su ciudad hubiese una iglesia católica mexicana y les entregó a un sacerdote cismático el templo de San Marcos, allí junto al jardín de San Marcos, donde es la tradicional feria, y que se arma la de Dios es grande porque hay una literal batalla campal entre la feligresía católica tradicional de Aguascalientes y los caballeros guadalupanos de la CROM, con centenares de heridos y varios decenas de muertos. Así que esto va a ser una alarma para el gobierno mexicano, el pensar que hubo derramamiento de sangre al intentar establecerse en Aguascalientes esta iglesia católica mexicana cismática. Así que fracasó y en Aguascalientes pues nunca entraron, e inclusive en realidad el gobierno mexicano pues les va a dejar de apoyar. ¿Por qué les retira su apoyo el gobierno mexicano? Por varios escándalos que sucedieron. Quizás el primero y fundamental es el que hemos narrado de en Aguascalientes, la violencia con centenares de heridos y con decenas de muertos, pero además también porque el arzobispo de México, el arzobispo católico romano de México, Mora y del Río, decidió excomunión fulminante a todo sacerdote cismático y a todos los fieles que decidieran ser seguidores de esta iglesia. El simple hecho de ir a misa con estos sacerdotes cismáticos era causa de excomunión. Y el público mexicano, el pueblo mexicano católico, repito, en su gran mayoría, decidió poner raya de por medio, mantenerse separado de esta iglesia católica mexicana y poco a poco, los pocos templos que ya tenían se vieron literalmente disminuida el número de fieles que asistían a sus eventos religiosos. Inclusive en las fotografías que aparecen está el padre Pérez rodeado de 3, 4 personas y más atrás en el templo se ve otros 7, 8 personajes que están allí porque el pueblo mexicano, temeroso de la excomunión, decidió no acompañar al patriarca Pérez en esta aventura. Pero además también hubo escándalos. Decía yo hace un momento que quizás en buena medida también la intención de estos sacerdotes, el patriarca Pérez no, porque no tenía mujer, pero de los demás que probablemente sí tenían una mujer e hijos, esposa en sentido coloquial, es que apareció un caso de un sacerdote español que era el segundo de a bordo del padre Pérez, el sacerdote Manuel Luis Monje, que de pronto desaparece y abjura, y resultó que era padre de 4 hijos y tenía una esposa a la que nunca le dijo que era sacerdote. Se había casado con ella engañándola por lo civil, también por la iglesia, pero nunca le había dicho que era sacerdote. Esto fue un escándalo mayúsculo, sobre todo cuando este hombre decidió desaparecer, volver a España, sin esposa, sin hijos, y lanzando un manifiesto en el cual abjuraba y reconocía el error de haber formado parte de la Iglesia Católica Mexicana cismática del patriarca Pérez. Esto pues va a ser un escándalo en la Ciudad de México tremendo, porque todos los periódicos, el Excelsior, el Universal, que ya existían, pues todos hicieron eco de este enorme, pero enorme escándalo que sucedió, porque se demostraba entonces cuál era la verdadera intención de esta Iglesia Católica Mexicana, compuesta por una veintena, cuando mucho, de sacerdotes en el mejor momento, muchos de los cuales pues tenían mujer e hijos. Esto era el quid de la cuestión, independientemente del interés político del presidente Calles y de Luis N. Morones, de crearle un conflicto y restarle feligresía a la Iglesia Católica Romana tradicional. Es decir, el intento pues fracasó porque se descubrieron
pues buena parte de las motivaciones de estos sacerdotes cismáticos que querían legalizar su situación personal porque todos tenían, o muchos de ellos tenían, mujer e hijos. Esto va a llevar al presidente Calles, que no era tonto, era un hombre sumamente inteligente, de plano mejor a abandonar a la Iglesia Católica Mexicana. Y le ordenó a Luis N. Morones que no tuviera parte en esto, que también este sindicato se abstuviera de participar, a pesar de que uno de ellos, de sus líderes, Ricardo Treviño, que era el que había asaltado el Templo de la Soledad, era, curiosamente, fíjense bien, yerno del sacerdote monje. Estaba casado con su hija, quizá por eso lo había apoyado, y en fin, toda una serie de asuntos de faldas que se involucraron en este tema de la Iglesia Católica Mexicana cismática. Así que la CROM los abandonó, el gobierno los abandonó. De todas maneras, ya vendría el tiempo para el desquite. Al año siguiente, como decíamos hace un rato al principio del programa, estallará la guerra cristera, pero pues el gobierno mexicano decidió mejor ya no apoyar, ya no fomentar, ya no promover a esta Iglesia Católica Mexicana cismática que, inclusive, ni la propia CROM, quienes son los que lo fundan, quienes los apoyan con Luis N. Morones, prefieren ya no meter las manos, repito, sobre todo por la tragedia de Aguascalientes que ya platicamos y por los escándalos suscitados por la situación personal de estos sacerdotes. Así que el gobierno mejor los ignoró y poco a poco va a ir decayendo pues la feligresía, la poca que tienen. La gran mayoría, repito, se ahuyentó por la excomunión que fulminó contra ellos el arzobispo de México. Y luego la guerra cristera, ya en los siguientes 3 años, de 1926 a 1929, pues va a significar casi un golpe fatal para esta Iglesia Católica Mexicana, porque una buena cantidad de fieles católicos romanos tradicionales van a apoyar el movimiento cristero, que va a ser un problemón tremendo, que del cual, primero Dios, hablaremos en su oportunidad, pero que va a culminar con los famosísimos acuerdos de 1929, cuando el entonces presidente de la República, Emilio Portes Gil, a través de la Embajada de los Estados Unidos de México, negocie con el arzobispado mexicano el fin del conflicto y dejar las cosas en paz. Es decir, el gobierno mexicano pactó con la Iglesia Católica Apostólica Romana tradicional y nunca se les ocurrió pensar en esta Iglesia Católica Mexicana que apenas si sobrevivía ya para ese momento. Un golpe más lo va a hacer indudablemente la muerte del patriarca Pérez, que va a morir en el año de 1931-1932, muy enfermo. Dicen que al final se arrepintió. Hay quienes lo dudan. Mario Ramírez Rancaño da todas las noticias que hay respectivas a este posible arrepentimiento del patriarca Pérez, pero no está de alguna manera comprobado, y pues simple y sencillamente pues su iglesia, que para ese momento se reducía al templo de Corpus Christi, hoy ya ni es de ellos. Hoy, si se han fijado, el templo de Corpus Christi ahí frente al hemiciclo a Juárez en Alameda es el edificio que resguarda y alberga el Archivo General de Notarías de la Ciudad de México, y entiendo que sí todavía tienen por ahí alguno que otro templo aquí en la Ciudad de México y en alguno que otro estado. Pero el patriarca Pérez muere incluso en el hospital de la Cruz Roja. No hubo quien reclamara su cuerpo. En fin, fue toda una tragedia para esta Iglesia Católica Mexicana cismática. Y fíjense, de inmediato los pocos seguidores que tienen comienzan a pelearse. Los 3 o 4 sacerdotes más cercanos, ¿quién va a ser el heredero, el sucesor, el patriarca? Nombran un gobierno interino que durará 1 año, en el cual pues 3 sacerdotes de esta iglesia gobiernan pues lo que les queda, y finalmente eligen entre ellos a un nuevo patriarca, pero inclusive le dan el tratamiento de sumo pontífice o de papa. Es un sacerdote que no sabe incluso si fue sacerdote o no, Eduardo Dávila, que va a asumir el mando de esta Iglesia Católica Mexicana cismática con el nombre de Eduardo I. Fíjense qué curioso.
hasta un segundo papa mexicano, Eduardo I. Mario Ramírez Rancaño, en este libro magnífico que les he comentado, dice que este hombre va a vivir hasta el año de 1985, precisamente en los días posteriores al terremoto de aquel año del 19 de septiembre, va a fallecer y por lo tanto pues la nota de su muerte va a pasar desapercibida ante los sucesos terribles que azotaban la Ciudad de México y que la iglesia pues sigue sobreviviendo y todavía existe hoy en día formando parte o afiliada o siendo seguidora de la Iglesia Episcopal del Sur de los Estados Unidos de América. Porque como ustedes saben, y lo decía yo al principio del programa, la Iglesia Episcopal norteamericana es en realidad la Iglesia Anglicana de Inglaterra, con sus mismos principios, con el mismo dogma que la católica, con las mismas creencias, salvo que no tienen obediencia al Papa y que también permiten el matrimonio de sus sacerdotes, tema que por lo visto era el que más les interesaba. Este es pues un tema curioso, extraño, raro, de estas cosas que suceden aquí en México, pero quiero insistir, eso sí, en los puntos en los cuales el patriarca Pérez puso mayor énfasis. Repito, de todos ellos solamente uno vale la pena recordar, porque los demás, el fundar una iglesia católica mexicana y pensar que la feligresía los iba a seguir, y que se espantó cuando la iglesia tradicional los excomulgó, el querer separarse de la obediencia papal para que en México hubiese obispos mexicanos, que hoy en día ya todos los obispos en México son mexicanos, hubiese obispos mexicanos, sacerdotes mexicanos, que además también pues se pudiese suprimir los diezmos y primicias para no enviarle dinero a Roma, pues de hecho en realidad no se le envía dinero a Roma. Roma tiene bastantes recursos de por sí y no necesita el dinero mexicano que, insisto, apenas alcanza para la subsistencia de nuestros propios sacerdotes. Si ustedes visitan las parroquias pobres mexicanas, verdaderamente conmueve la pobreza del propio clero que ahí trabaja, ¿eh? También, naturalmente, quizás lo más interesante, lo que más les interesaba, lo que más les importaba a estos sacerdotes cismáticos fue suprimir el celibato sacerdotal, es decir, permitirles que se casaran, que creo que era lo que pues más les surgía. Además también esta cuestión de interpretar libremente las escrituras, que mucho tiene un sabor, un aroma a luteranismo, es algo que introdujo el patriarca Pérez, interpretar libremente las escrituras, pero eso sí, respetar a los santos y particularmente mantener la devoción y el culto a la Virgen de Guadalupe. Entonces llama la atención cómo el patriarca Pérez al mismo tiempo pedía interpretar libremente las escrituras, que como ustedes bien saben, el luteranismo y todas las denominaciones protestantes pues no tienen santos. Y en cambio en México, pues sí, pensaríamos como protestantes, pero respetaríamos el santoral y particularmente a la Virgen de Guadalupe. Naturalmente, esto de tener una obediencia y sujeción total y absoluta a las leyes mexicanas era algo pues que venía del propio hecho de estar vinculados directamente con el presidente Plutarco Elías Calles y con el líder Luis N. Morones hasta que los abandonaron. Era clarísimamente la idea de crear una iglesia mexicana que pudiera rivalizar con la iglesia tradicional romana. Pero, insisto, lo más importante, lo que sí vale la pena rescatar de este intento cismático fallido del patriarca Pérez y su iglesia católica mexicana, y esto sí vale la pena y hay que recalcarlo, es que propusieron que las misas, la liturgia, los actos religiosos, todo tipo de ceremonia, bautizos, bodas, entierros, funerales, primeras comuniones, la misa en general, fuese en idioma español, que fuese en el idioma de nuestro país. Esto sí es, quizás repito, lo único que vale la pena rescatar, y hay que decirlo, como lo informé en el primer segmento de este programa, que esto fue lo único en lo cual sí se anticiparon y que después va a retomar el Concilio Vaticano II del Papa Juan XXIII. Amigas y amigas, muchas gracias por su atención y primero Dios, aquí nos vemos la próxima semana con otro interesante tema. Pásenla muy pero muy bien.